teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Teobroma número 30, el último Teobroma del año. Mi nombre es Julio César Torres y vamos a cerrar este año con unas cuantas reflexiones que tenemos, y para ello, como desde un inicio, está Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestro invitado, Juan Gabriel Elorza. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, pues este Teobroma me gusta el número, es redondito, son 30 emisiones y han pasado muchas cosas, hemos tenido varios invitados y coincide con este cierre de año porque precisamente empezamos en los primeros días del año. Han pasado realmente muchas cosas desde entonces, y entre ellas, bueno, que ya tenemos un portal de internet que es teobroma.mx, los invitamos a visitarlo. Ahí vamos a estar poniendo tanto estos podcasts, las emisiones que tenemos, como algunas noticias, como algunos artículos, y de verdad los invitamos a que, además de que visiten teobroma.mx, nos sigan en Twitter y Facebook. Vamos a empezar entonces con esta emisión. Carlos Umbral, ¿qué reflexiones te deja esta aventura que hemos tenido ya durante un año con Teobroma? Bueno, lo primero, durante este año, no sé si sean enseñanzas de Teobroma, les voy a decir más bien las enseñanzas que... Sí. ¿Qué cosas han pasado? Pues una es que no votemos sin saber por quién votamos, ¿no? Esa es la sí, es un mensaje importante. No digo nombres, no digo partidos, no digo gel para el pelo, no digo nada de eso, pero sí hay que fijarse bien, ¿no? Porque las telenovelas pues no nos dicen la verdad, ¿no? No, y lo que pasan entre un corte y otro también, tener cuidado con eso, ¿no? Con lo que nos dicen. No, además de las reformas, de la palabra reforma a la palabra reformatorio, no, pues sí, es solamente un brinco, ¿no? Son unas cuantas palabras, unas cuantas letras. Son muy parecidas, sí. ¿O a poco a ti te gusta que te reformen? No, yo creo que no. Debería ser un acto voluntario, ¿no? Sí, me suena como a violación un poco. Sí. Pues sí, qué bueno, felicidades a Teobroma por este arribo a los 30 producciones. A ti, Julio, porque bueno, pues has estado aquí trabajando horas en la producción y en la postproducción de este programa. No, pues muchas gracias. Gracias también a ti que estás desde la primera emisión y en todas ellas has estado presente. Muchas gracias también por hacer un tiempo que yo también he visto que has tenido otras actividades que han sido bastante demandantes, y te agradezco que dediques también tiempo a este proyecto. Con todo gusto. Y bueno, aprovechando que tenemos aquí a un invitado, él ha tenido oportunidad de visitar algunas de nuestras emisiones, de escucharlas. ¿Qué te han parecido como escucha? Mira, buenas noches a todos. La verdad es que es un programa que nos invita mucho a la reflexión, a compartir con ustedes, porque realmente uno comparte las ideas y sobre todo a aprender, ¿no? Porque uno ha aprendido, o yo al menos he aprendido a través del tiempo, de escuchar lo que ustedes comentan, lo invitan a uno a reflexionar y sobre todo a convertirse en una mejor persona, ¿no? Es algo por lo cual estamos agradecidos. Yo, como escucha del programa, estoy agradecido. Y creo que en general la gran mayoría compartiría conmigo este comentario, ¿no? Pues muchas gracias. Hablábamos precisamente de lo valioso que puede ser Internet para difundir este tipo de contenidos y muchos otros, de lo positivo o no que podría ser Internet. Tú también has tenido una relación muy estrecha con Internet y con los productos que se difunden por Internet. Sí, así es, ¿no? Y realmente lo que estamos platicando es, bueno, esto es un poquito como decir quién juzga al juez, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hay mucho contenido, lo cual me parece algo excelente porque nos permite acercarnos a otras culturas, a otras personas, a otras civilizaciones. Sin embargo, también siempre tenemos que estar muy alertas porque no sabemos a veces si todo lo que se publica es verdad, ¿no? Y eso nos puede llevar en un momento a tomar una visión errónea de las cosas que se están publicando. O también tenemos que tener un criterio para poder determinar qué es lo correcto o qué no es lo correcto. Y es donde yo digo, bueno, realmente se vuelve complicado poder, en un momento dado, poder evaluar todo lo que existe en la red, ¿no? Maravilloso porque existen muchas cosas. No sé si tengan o compartas la misma opinión. Sí, hay actualmente una necesidad de reflexionar sobre los factores de la verdad, los que construyen a la verdad. Porque, aunque esto es un problema muy antiguo, ya es un problema incluso filosófico que viene desde la edad de oro de la filosofía, el surgimiento de la filosofía, que aún, la filosofía moderna se basa en esta filosofía clásica,
que es el problema de la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, pues la verdad viene a ser similar o viene a ser semejante a la realidad, pero aquí el verdadero problema epistemológico, el verdadero problema científico es cómo acceder a la verdad. Entonces ya desde antiguo se sabía que a lo único a lo que podíamos acceder era a lo verosímil, es decir, a lo similar, a lo que es similar a lo verdadero, pero no equivale a lo verdadero. O sea, como que había un velo. Esta idea viene desde la caverna de Platón. La idea de que estábamos viendo realmente sombras, imágenes, y que bueno, el contacto con la realidad tal cual y el acceso a la verdad más absoluta, bueno, pues es cuando uno sale de esa caverna, ¿no? Pero que pues no es atributo ni de cualquier persona y que posiblemente nunca se ha dado, ¿no? Ese contacto o ese contacto con la realidad a través de la percepción absoluta de la realidad misma. Sí. No es posible. Nosotros tenemos ya una limitante a nivel orgánico, con los sentidos. Hemos conocido especies que ven en otra frecuencia de radiación de onda, de radiación de luz. Sí. Y entonces nosotros no veríamos esa realidad, aunque tuviéramos los mejores instrumentos, lo que sea. Nosotros, por nuestros sentidos, estamos limitados a la estructura orgánica que nos ha otorgado la evolución. Entonces ahí ya. Y luego otro aspecto también que nos limita para tener contacto con la verdad es la construcción también evolutiva y en este caso cognitiva de la mente humana. La mente humana se ha desarrollado con ciertos sentidos, en ciertos parámetros, con ciertos estándares, por así decirles, con ciertas estructuras funcionales, pero eso es porque ha seguido una línea histórica, una línea cultural en este caso. Pero el universo no tiene una línea, no tiene un sentido, tiene muchísimos. Sí. Posiblemente no tiene ninguno. Tiene tantos que tiene ninguno. Entonces estamos limitados por naturaleza para acceder a lo verdadero. Claro. Uno se cuestiona si nuestros sentidos alguna vez nos darán para llamar algo lo verdadero, ¿no? O la verdad. Una de las grandes tragedias que enfrentamos cuando llegamos a extinguir especies, digo, aquí hay que acotar de que, bueno, pues las especies biológicas siempre se están creando y se están destruyendo, se están transformando también. Sí. Entonces ha habido miles de extinciones por miles de accidentes de muchos tipos, ¿no? Principalmente geológicos, accidentes biológicos, grandes ecocidios que ha habido en la antigüedad y se han perdido muchas especies. Pero nosotros, que nos toca vivir en un momento del proceso vital e histórico de la propia historia, válgase la expresión, estamos asistiendo a un verdadero drama, una verdadera catástrofe, porque estamos extinguiendo, no estamos haciendo algo para preservar a otras especies de las que podríamos aprender muchísimo. Simplemente ya no hablemos de su biomecánica, ¿no? Hablemos simplemente de su percepción. O sea, cualquier ser ve diferente a nosotros o percibe diferente a nosotros. Sí. Y antes de conocerlo, de extinguir todas las posibilidades del conocer alrededor de esa otra entidad, pues ya la estamos extinguiendo. O si la extinguimos ni nos interesa, por ejemplo. Entonces, esa es una gran catástrofe de la que poco o nada se ha hablado. La gran extinción de las percepciones. ¿Por qué hablo de esto? Porque finalmente todos los seres vivos forman parte de un gran sistema. Y si nosotros aprendiéramos a conocer a través de ellos antes que destruirlos o antes que perderlos con negligencia, la negligencia que viene del proceso civilizatorio, pues tendríamos un acercamiento más próximo a lo verdadero. Retomando un poco este tema del que también hablábamos al inicio de este fin de año, de este cierre de ciclo, también me gustaría que nos hablaras de tus reflexiones con respecto a esta serie de rituales que la gente, que nosotros solemos adoptar hacia el fin de año, ¿no? Desde que ponemos un arbolito, nos damos regalos, nos hacemos propósitos de año nuevo, entramos como en una vorágine, en una histeria colectiva, pareciera. Es interesante también esta serie de fenómenos que se dan pues en todo el mundo prácticamente, ¿no? Con este discurso unificado que tenemos ya y cada vez más excluyente de otras formas de pensar, ¿no? Pues aquí asistimos a dos cosas. O sea, la primera de ellas es la necesidad propia de la especie sapiens, la especie cognoscente, del homínido que conoce, el homínido cognoscente, que es la de crear rituales. Sí. De hecho, el estudiar, el leer, implica el ritual de la lectura y de esa manera se aprende. ¿Un ritual qué es? Es una repetición. La educación en el ser humano, ¿sobre qué está basada? Sobre la repetición.
Claro que en algunos casos pues sí toma caminos patológicos, ¿no? Repite tu nombre 1000 veces, ¿no? Pero vamos, a lo que voy es a que cuando uno cognoce, lo primero que tiene que hacer es repetir un proceso para generar las líneas sinápticas. Entonces, el ser humano, el Homo sapiens, el hombre cognoscente, el homínido cognoscente, se erige sobre sí mismo como un ser que necesita repetir, necesita iterar su realidad, su persona y sus acciones para reafirmar su existencia. Entonces la civilización está basada sobre los rituales, y los rituales son los que repiten. Eso es la base del ethos o la costumbre, por ejemplo. Sí. Eso es importante mencionarlo, ¿no? La parte del ritual. Bueno, entonces estamos partiendo de la idea de que la civilización está construida sobre una colección de rituales. De hecho, por ejemplo, una parte del proceso civilizatorio es la construcción de vivienda. Sí. Entonces, la construcción de una vivienda a partir de viviendas anteriores es un acto de repetición. Claro. Entonces, es así como se va perpetuando. Nosotros los seres humanos sentimos como necesidad el acto del repetir, porque es la manera en la que vamos creando certidumbres. Y al crear certidumbres, bueno, pues también nos sentimos seguros. Entonces, los rituales, en este caso los de fin de año, los navideños, todos estos que están asociados principalmente al solsticio de invierno, las diferentes culturas le han dado diferentes lecturas, interpretaciones, y a estas interpretaciones le han asociado rituales. ¿Por qué? Porque, bueno, también el astro solar es algo muy visible, pues válgase la expresión. Sí. Entonces, bueno, pues muchas de las religiones, sino mucho más de la mitad, el núcleo de ellas es el evento y la entidad solar. Y bueno, pues en el caso de Occidente, en donde domina el judeocristianismo, pues no es la excepción. Entonces, bueno, ¿por qué repetimos o por qué accedemos a estar dentro de un proceso ritualístico? Porque de esa manera nos sentimos insertos en la civilización, nos sentimos insertos en el ser Homo sapiens, y por eso la gente repite. El problema es cuando ciertos vivales, ciertas mercadotecnias se apropian, entran a este canal de ritualización y se van apropiando y van modelando. Entonces, bueno, pues ya no es nada más un ritual que nos integra a una sociedad, a un grupo, a una colectividad, sino también estamos actuando sobre el efecto de la mercadotecnia. Y ahí es donde sería importante cuestionarlo, sería importante revisarlo, detectarlo en uno mismo, y decir, bueno, ahora no nada más son las acciones, sino incluso involucra también intenciones, emociones, percepciones. Claro. Hace rato platicamos de las percepciones. Sí. Entonces el ritual no es nada más un acto, sino en el ser humano, dada su complejidad mental, sí, involucra esta otra parte, ¿no? Que vendría a ser así como lo psicoafectivo. Las emociones también pueden ser aprendidas desde una base de mercadotecnia. Y de hecho esto no es nuevo para los mercadólogos. Los mercadólogos a lo que apelan y en lo que invierten es en la transformación de las emociones alrededor de un evento dado. Es interesante porque hay toda una serie de estudios detrás de estos anuncios aparentemente inofensivos que vemos y estas felicitaciones y acciones aparentemente de buena fe que vemos sobre todo en medios de comunicación, ¿no? Hay un estudio intenso de nuestras costumbres y precisamente de esto que hablabas, de nuestra intención de ingresar a pertenecer. De pertenecer, exactamente, de ser aceptados, ¿no? Sí, el ser humano tiene una necesidad también innata en cuanto al sentido o al sentimiento, y el sentimiento de la pertenencia. Sí. Esto es porque somos gregarios también, esto es algo biológico. Entonces casi todas nuestras actividades, las que ustedes quieran imaginarse, son gregarias. 2 ya es gregarismo. Sí. Entonces, con que haya 2, hay una interlocución, se activa el fenómeno dialéctico. Cuando no lo puedes hacer contigo mismo, lo activa siempre con el semejante. Entonces el ser humano, en la mayoría de los casos, está dispuesto siempre a vincularse con otro ser humano. Pero esto viene ya desde la especie. Claro. Los perros son iguales, son gregarios, y ese es el punto de unión y vinculación psicoafectiva y de liderazgo que los perros tienen con los seres humanos. Los perros nos ven como perros, pero perros líderes, digamos. Sí. Que somos gregarios como ellos, que establecemos nuestros territorios de manera gregaria también y nuestras relaciones sociales con mucha eficacia, ¿no? Cosa que es cierta, ¿no? Claro.
Ahora, en esta época también es común, hablando del ser gregario, del ser humano, que entre en un protocolo de estar con la familia o con la familia que uno adopta, que en este caso podría ser la familia política. Así es. Y está mal visto si uno no ingresa en esos protocolos, ¿no? También es curioso y creo que está muy relacionado, que son épocas en las que mucha gente entra en una depresión muy profunda. ¿Qué es lo que nos puedes hablar de lo que sucede con el ser humano cuando no se inserta en estos marcos que ya tiene predeterminados? Bueno, cuando la ética, que no es otra cosa que las costumbres, como hablábamos hace rato, se lleva a la dimensión social dinámica, se vuelve en política. Sí. Entonces, si el ser humano no puede establecer vínculos políticos, o como se le dice ahora, la micropolítica que hay dentro de la familia, dentro del grupo de trabajo, dentro del grupo de cómplices o de lo que sea, Ajá. si uno no practica la micropolítica, bueno, pues entonces empieza a tener un sentimiento de ausencia y de despojo también. Claro. O sea, le falta algo. Y no nada más le falta algo, sino que no se siente completo. Entonces, en la medida, si tú no lo tienes consciente esto, pues caes en depresión cuando esos circuitos, los circuitos de la política, si las cosas en casa están mal o en el trabajo están mal, una cosa es que tú lo interpretes racionalmente y otra cosa es que lo interpretes psicoafectivamente. Sí. Porque viene desde nuestra configuración de especie. Entonces, si tú dices, no, pues es que en todas partes no me llevo bien con la mayoría, Ajá. o algo está pasando, no le encuentro sentido a estar aquí en este grupo cuando en realidad pues no me valoran, no me aprecian. En ese momento empieza a haber un conflicto y seguramente pues hay una depresión después de eso. Pero eso son fallas de eso, de micropolítica y de la relación con lo psicoafectivo. Juan, ¿nos puedes hablar un poquito de las actividades que tú desempeñas? Porque hablábamos de que tú estabas en relación también con Internet, hablábamos de este fenómeno del Internet y de lo benéfico, de lo útil que puede ser para difundir algunos contenidos. ¿Nos puedes hablar de lo que sueles hacer? Voy a presentarlo también. Sí. ¿Quién es Gabriel? Gabriel, bueno, además de ser un querido hermano, Sí. hermano igual que tú, Julio, en este planeta, Gracias. en esta realidad cósmica, él es un excelente ingeniero de sistemas. Sí. Aquí, bueno, hemos invitado humanistas, historiadores, filósofos, todo eso. Pero, ¿por qué es importante un ingeniero de sistemas? O Sí. un ingenioso de los sistemas. Claro. Entonces vamos a caer ahorita con lo que nos va a platicar Gabriel, en lo que él nos quiera compartir, en lo que sería la reflexión alrededor de lo que es un sistema. Claro que él, bueno, lo lleva al ámbito de la dimensión, y de la dimensión de la electrónica, de los lenguajes computacionales, Sí. pero tiene una implicación también que tiene que ver con lo humano, lo geológico y lo cósmico también, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, gracias. Efectivamente, eso platicábamos hace rato del internet, hablábamos de estas cosas y oyendo lo que están platicando de los rituales. Es muy interesante, ¿no? Porque lo que comentaban laboralmente es parecidísimo. Perdón que me salga un poquito del tema, pero es que me llama mucho la atención lo que estamos comentando, ¿no? Sí. Y finalmente hay reglas, hay estructuras, hay principios que se deben de seguir también en la programación, como en el tema de las sociedades o de estos rituales, ¿no? La programación yo creo que es el reflejo de la sociedad como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que hacer y seguir protocolos, lenguajes, y tenemos que comunicarnos con la máquina. La máquina lo único que, a mi parecer, es la expresión de la humanidad, ¿no? Nosotros ahí estamos haciendo lo que a veces quisiéramos que alguien hiciera por nosotros, ¿no? Para nosotros es más sencillo porque finalmente logramos que una máquina a través de la programación haga lo que queramos, que creo que es el sueño dorado de todos los seres humanos, ¿no? Poder lograr que todos hagan lo que uno quiera, ¿no? Pero quien nos permite utilizar estas herramientas, uno al conocer los lenguajes se da cuenta que son una serie de protocolos, una serie de rituales que después de cierto tiempo uno los domina, ¿no? Y se vuelve una política porque tenemos políticas para programar, hablando de las políticas, ¿no? Entonces es muy interesante porque todo lo que están comentando, definitivamente creo que cada una de las actividades que hacemos todos los días pues se ven reflejadas en estos rituales. Definitivamente somos unos seres de costumbre, ¿no? Así es. Y finalmente aquí yo lo veo en los sistemas, no es más que administrar la información, pero la información es la cosa o lo que estamos generando para poder comunicarnos, y finalmente nos comunicamos para generar relaciones y tener ciertas costumbres, ¿no? Así es. Ahorita Juan Gabriel Elorza comentó algo muy importante,
dijo que la máquina viene a ser la expresión de lo que es la humanidad. Sí. Eso es muy cierto. El ancestro directo de las máquinas es el espejo. Wow. A ver, explícame. Sí. ¿Cómo es eso? Y habló también del autómata. Ajá. O sea, de eso de producir a alguien que trabaje o que haga lo que uno que no quiere hacer, ¿no? Unas órdenes, ¿no? O sea, lo que uno no quiere hacer. Acciones que uno predetermina, ¿no? Tiene implicaciones de poder, por ejemplo, sí. ¿no? Pero también tiene implicaciones de organización y de estructura social. Entonces, este asunto de que la máquina es el reflejo, efectivamente. De hecho, el eslabón último que vamos a enfrentar a nivel tecnológico es hacer a nuestros análogos, en este caso. No pueden ser homólogos porque seremos nosotros mismos como especie, serían nuestros análogos. O sea, la inteligencia artificial y el robot, por otra parte. El robot ya humanoide, pues, ¿no? Entonces ahí vemos ya esa consecución del concepto de la máquina y el espejo, en el que, bueno, tú creas a tu imagen y semejanza. En realidad hay por ahí una especie como de pretensión divina, lo de crear a su imagen y semejanza a la máquina, pero pues siempre para que esté sujeta a ti, supeditada a ti, y quizá en algún momento liberarla, cosa que ahí hay un gran conflicto ético. Sí. Como quizá lo tuvo cualquiera que sea el dios de muchos cuando se vio en la necesidad de liberar al animal humano, ¿no? Por así decirlo, porque ya de repente pues, se le reveló y ya no. Esto es algo muy interesante porque viene desde muy antiguo. El tema es importantísimo también porque lo tratamos precisamente en el primer Teobroma, cuando hablábamos de Quetzalcóatl, cuando hablábamos de Prometeo, cuando hablábamos de Lucifer o de Satán. Finalmente ellos son los catalizadores que rompen ese orden en el cual el ser humano está sujeto a la jurisdicción absoluta divina. Entonces ellos rompen esa relación y le dan el libre albedrío, lo cual es una gran carga y una gran responsabilidad, y la mayoría no la quiere, y por eso pues también no fueron agradecidos. Sí. Ni con Quetzalcóatl ni con Prometeo. El único que fue agradecido con Prometeo fue Heracles, pero pues Heracles era un héroe, ¿no? Sí, era un ser humano común y corriente. Y bueno, pues con Satán pues pocos han sido justos, ¿no? Regularmente lo asocian dentro de esta visión maniquea de lo bueno y lo malo, pues es lo malo. Sí. Pero en realidad, si vemos, si lo analizamos desde una perspectiva teológica, filosófica, Satán viene a ser el padre del libre pensamiento, es decir, el padre de la ciencia. Sí, y no lo estoy enalteciendo ni nada, es decir, él es el que te dice duda antes de creer, y esa es la base de la ciencia, así de simple. Claro. Pero bueno, estamos hablando de espejos, de máquinas. Esta idea de crear al autómata ya lo vimos reflejado en las tradiciones cabalísticas del siglo XI en España, cuando se habla de la hechura del golem. El golem, sí. Del golem, ¿no? Que es el hombre artificial, creado a partir de arcilla y animado por una serie de palabras y símbolos con un poder metafísico que puede animar esa arcilla, ¿no? Y eso lo hacían algunos cabalistas, según se cuenta. Pero si ustedes ven el golem, que este ser artificial, que además lo crean para que sea esclavo de ellos, es muy parecido a la historia, a la novela de Shelley, Frankenstein, que curiosamente se llama el moderno Prometeo. El verdadero nombre no es Frankenstein. Frankenstein era el nombre del médico, el apellido. Pero el título de esa novela es el moderno Prometeo. El moderno Prometeo, lo cual además nos dice muchas cosas, ¿no? Así es. Porque Prometeo, igual que Quetzalcóatl, pues trae el teobroma, el alimento divino, en este caso el fuego o el chocolate, para que mediante eso se libere el ser humano. Es muy interesante también. Para Celso también se le atribuye la hechura del homúnculo, que es un ser artificial creado para que lo acompañe, para que sea una especie de sirviente. Sí. Pero pues él también decía que en algún momento el homúnculo lo mandaba a volar, ¿no? Y el homúnculo se volvía grosero, irrespetuoso y hasta agresivo y peligroso, y ya después proclamaba su libertad y lo abandonaba, ¿no? Lo mismo que pasó con Frankenstein. Lo mismo que pasa con el ser humano en relación con Zeus, mediando Prometeo, o con los dioses antiguos, mediando Quetzalcóatl. O sea, nos liberamos finalmente del yugo divino, ¿no? En ese sentido. Entonces hay ciertas cosas, ciertas tendencias que se pueden ver.
Pero síganos platicando de los sistemas para retomar ese interesante tema. Que además es sorprendente la evolución, lo rápido que esta ocupación, que es esta especialización ha tenido cada vez mayor importancia, ¿no? Si hablábamos de una persona que se dedicara a los sistemas hace 30 años, por ejemplo, pues la mayoría de las personas jamás había escuchado eso, ¿no? Y ahorita es algo que tiene cada vez más peso y en todos los países, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la parte de sistemas lo que nos puede permitir a los países es desarrollar más la parte tecnológica, que finalmente eso nos permite que tengamos mayores avances y tengamos descubrimientos científicos, ¿no? Sí. El caso más interesante en ese sentido es India, ¿no? India ha sido uno de los países emergentes que ha tenido mayor crecimiento y si nosotros vemos, ellos basaron su crecimiento alineando tres cosas: la universidad, la industria, ¿verdad? Y la educación, con el tema de del eje de los sistemas, ¿no? ¿Esto para qué? Para que tanto la industria junto con el Estado, que era el otro punto, yo repetí, la universidad y la escuela, enfocaran su propio camino o todos los esfuerzos hacia generar un mayor desarrollo en esos campos. Hoy vemos que India, por ejemplo, tiene un mayor crecimiento, son los mayores desarrolladores de software, son los que más han abarcado este tema y están teniendo un crecimiento en manejo de la computación impresionante. Hoy por hoy todas las consultorías que existen pues siempre se ven amenazadas por India, ¿no? Porque India tiene la capacidad y tiene la gente para poder en un momento dado desarrollar todo el trabajo, y eso lo que está provocando es que cada vez ellos se vuelvan los dueños de cómo hacer las cosas, que eso es muy interesante. Y si tú eres el dueño de cómo se hacen las cosas, bueno, pues ya tienes una ventaja tecnológica sobre todos, ¿no? Sí. Y eso les ha estado dando mucha fuerza. Entonces, eso es lo interesante, yo creo, del área de sistemas. Y lo que también decía Carlos Umbral es muy cierto, ¿no? El tema de que pues es muy bonito porque tú como programador te vuelves el amo, ¿no? Porque como tal tú eres el que diseñas, el que te imaginas y el que creas. En realidad juegas un poco a ser Dios, ¿no? Porque estás creando programas, estás creando instrucciones, y además cuando queda listo el programa, pues tú eres el que dictaminas cómo son las reglas del juego, ¿no? Sí. Entonces es muy bonito, es divertido esto de la tecnología en el área de sistemas, y además te permite, hablando en son de broma, pues volverte un dios, ¿no? Sí. Y eso te permite tener una visión diferente de las cosas, ¿no? Entonces eso también te lleva a cuestionar varias cosas. Hablando del tema de fin de año, a veces yo me pregunto o me he preguntado, ¿por qué celebramos el ciclo del sol? Siendo que muchas veces los ciclos humanos no son de 365 días, ¿no? Un ciclo humano puede ser de 2, 3 años como los medimos, quizás por medir el tiempo, pero realmente no habría por qué tener esos temas depresivos que se presentan mucho en estos momentos, ¿no? Sí. Y creo que ahí es donde realmente, de lo que hablábamos, el tema de la mercadotecnia tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, tiene una relación estrecha también. Inventan fechas también, por ejemplo, hace poco, pues recientemente inventaron, creo que días de no sé qué oficios. Ajá. Es decir, llega un momento en el que ya también es absurdo. Sí. O incluso partes de los rituales o actos o acciones que están dentro de los rituales pueden ser lesivas. Platicábamos hace tiempo de este tema del árbol navideño, que pues en realidad es un organismo viviente, pues, que lo están criando lo hacen crecer y todo eso, para matarlo, para cortarlo, cuando en realidad pues es un organismo, una entidad biológica con un potencial tremendo, que puede vivir cientos de años. Sí. Y lo matan a los pocos años, pues para un ritual que dura unos días. Y luego lo tiran. Y luego lo tiran a la basura, ¿no? Sí. Además, o sea, es decir, hay un desprecio, pues, hay una cosificación de esa entidad viviente. La pasan por el ritual, pero hay también un desprecio inconsciente porque luego termina en la basura, porque termina el ritual y luego ya las cosas sobran, o ese cadáver que está ahí sobra, entonces a la basura directamente. Sí, y en el caso de México tenemos además esta costumbre de poner musgo en los nacimientos, ¿no? Que hablábamos de que el musgo también, el acabar con el musgo, el utilizarlo y como lo hacen millones de personas en nuestro país, también afecta directamente el equilibrio que tiene la naturaleza, ¿no? Sí, esto está muy arraigado. Sí. Esto viene de unas décadas para acá. Bueno, para empezar, el ritual es importado, el del árbol. Sí. Esto del nacimiento, dejemos el nacimiento, vayamos con el musgo.
viene de que a alguien se le ocurrió, que es que el musgo podrías emular al pasto o a las plantas, esta idea de hacer una maqueta. Sí. El problema es que el musgo en realidad es un microbosque, así como lo estoy diciendo, es un microbosque. Wow. Con microfauna, micro reino fungi, o sea, microhongos y otras plantitas ahí asociadas, otras entidades vegetales asociadas al mismo musgo, nada más que no las vemos. Claro. Pero si uno lo ve con lupa, en realidad uno está sustrayendo un bosque. Así de grave, pues, es esto. No es nada más algo verde, ahí una alfombra verde, que la usan, la secan y la tiran a la basura, ¿no? Sí. Es un bosque. Qué tremendo. Y volvemos a esto de lo que nuestros sentidos no pueden captar, ¿no? Así es. De hecho, también es un asunto ahí de valores. Estamos asistiendo a que también los rituales están asociados a sistemas de valores. Y la civilización está construida sobre un sistema de valores. Dentro de un sistema de valores hay escalas. Sí. Es decir, hay cosas que tienen mayor valor, otras cosas que tienen menor valor. Hay otros antivalores, ¿no? Que pudieran ser los que no se desean, o sea, los valores indeseables dentro de esa misma escala. Y el problema aquí es de que la vida como tal, la vida más allá de lo humano, pues está poco valorada. Entonces, pues esta visión, estos descubrimientos que se están haciendo ahora, que ya de alguna manera se habían transitado en la antigüedad, cuando se sabe que todo lo que nos rodea en realidad también es un sistema, volvemos al tema de los sistemas. Y entonces de repente pues decimos, bueno, pues esto que está aquí me puede servir para esto y lo demás no me importa. Pero pues estás quitando un eslabón, sí. Pues estás asesinando un eslabón que no sabes en qué va a repercutir en el futuro. Obviamente sabemos que todo esto sí va a repercutir en el futuro, quizá nosotros no vamos a vivir para verlo, espero que no, porque sería muy lamentable. Ya estamos ante una catástrofe ecológica, ya la estamos viviendo, pero se pueden poner las cosas todavía peor. Claro. No porque tengamos a la civilización aparentemente bajo control, calefacción en casa, energía eléctrica, energía lumínica, comida aparentemente disponible, sí. Tenemos todo controlado. Ya hemos visto que cualquier evento de tipo cataclisma pone en jaque a la civilización, sí. ¿no? Y todo se interrumpe, comunicaciones, entonces todo nuestro gran ídolo se nos derrumba entre las manos. ¿Por qué? Porque no estamos fundándolo sobre bases verdaderamente importantes. Y una de ellas es la base ecológica. Esa es una buena base. Tener una civilización sustentable, por ejemplo. Pero no, somos como una costra de mugre encima del mundo. Así. Y que produce mugre. Sí hay iniciativas ya no es lo mismo que hace 20 años, que hace 30, pero me parece que vamos muy rápido, o sea, nos estamos acabando muy rápido las oportunidades de que se pueda recomponer la situación ecológica. Ya, incluso hay daños irreversibles, ¿no? A varios ecosistemas muy importantes. Especies, animales que han dejado de existir. Muchísimas. Diario se habla de que se pierden 3 especies por lo menos. 3 especies. Que ya no volveremos a saber de ellas. Especies maravillosas. Y además de estas graves crisis ecológicas, creamos estas crisis artificiales, estas crisis económicas, ¿no? Que no nada más es cosa de un país, ¿no? Así es. Nuestros amigos de España, que también nos hacen el favor de escucharnos, también han vivido esto de cerca y en otros países está sucediendo. Esto es algo tremendo, ¿no? Sí, se necesita ya un cambio de estructura. Sí. Es decir, nuestro hábitat humano está construido también sobre un sistema de valores, sobre un sistema de relaciones, y es momento de cuestionarlo también. Sí. Porque si no puede haber cambios, si no hay un cuestionamiento del sistema de valores, el sistema de organización. El problema es que como somos de rituales, repetimos y repetimos y repetimos, y entonces no cambiamos, porque nos sentimos seguros, ¿no? Llega un partido detestable al poder y pues bueno, ¿no? Pues ya estuvo, ¿no? Él ya había estado, ¿no? Ya sabrá hacer las cosas, ¿no? Había cierto gozo en mucha gente porque pues pensaban que iban a saber hacer las cosas. No, ahora que lleguen otra vez, no, ellos sí saben hacer las cosas. Sí, pero el mundo ya evolucionó. Sí. ¿No? Pues esos modelos de antiguo ya no. Se necesita una visión más amplia, y es lo que no hay. Visiones amplias, y no nada más visiones, sino acciones amplias. Sí, respetuosas además de la diversidad, tanto biológica como cultural, ¿no? Así es, humana en sí misma, la biológica humana también está muy maltratada. Se dice que no hay discriminación genética, ¿no? Ya no hablemos de grupos socioeconómicos o socioculturales, sino incluso genéticos. Sigue habiendo un racismo tremendo en todas partes del mundo, todas partes, ¿no?
una xenofobia tremenda, un temor al otro, que pues desata esa violencia. ¿Por qué? Porque también ahí está viciada la relación. Le tememos al semejante y lo hacemos nuestro enemigo para volvernos más amigos y más compenetrados con los más cercanos. Ese es el mecanismo. Sí. Crear un enemigo para reforzar a los amigos. Claro. Nos reunimos para hablar del enemigo y machacarlo moralmente o conceptualmente, y eso nos refuerza a nosotros como amigos. Entonces también eso hay que cuestionárselo, porque eso es fundamental. Y se da en todas partes, ¿no? Está en las escuelas de filosofía. Creo que hay más, ¿no? Sí, se sí. toman partidos y cosas. Siempre hay eso, ¿no? Es parte también del ser humano, ¿no? Pero pues sí, a los niños hay que llevarlos hacia otros sistemas de valores. Perdón, interrumpa, pero creo que algo que hemos podido ver es que si nos ponemos a analizar, no ha habido una evolución en esos valores en la humanidad. Y han pasado muchos miles de años, ¿no? Sí. Que es además sorprendente, ¿no? Porque podemos evolucionar tecnológicamente, pero en este tema tan simple que es el convivir, hablando de estos temas que estamos celebrando, que convivir en paz y en armonía, pues no hay evolución. O sea, si nos podemos saber, seguimos siendo igual de salvajes que hace 2000 años, ¿no? 3000 años. Y hasta peor. Y hasta peor, ¿no? Porque realmente no hemos podido desarrollar el tema de ser más o aceptar más al prójimo, ¿no? Y aceptar una escala de valores diferentes a los que tenemos, ¿no? A veces los cambian los valores y por lo tanto, como bien comentas, se vuelven nuestros enemigos, ¿no? O no piensan igual que nosotros y bueno, pues ya empieza a haber muchas series de problemas, ¿no? Y eso es muy importante, que en educación sí pudiéramos acentuar, o en el día a día de nosotros, en la aceptación de los seres humanos y de las demás expresiones, porque eso creo que lo que nos va a llevar es a una evolución como sociedad, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que realmente evolucionemos y que seamos más tolerantes, ¿no? La palabra tolerancia creo que es algo que suena muy bonito, pero lo aplicamos muy poco, y es algo que en estas épocas, pues no en estas, en todo momento deberíamos de evolucionarlo, ¿no? Llevarlo a cabo, porque eso como tal nos va a llevar a que seamos un sistema más fuerte, que nos volvamos una sociedad mucho mejor, y aparte de esto, que tengamos la oportunidad de poder respetarnos, no nada más a los humanos, ¿no? A todos los seres que viven con nosotros, que los estamos exterminando. Mientras no hagamos esto, creo que estamos condenándonos al exterminio. Yo lo que celebro también, independientemente de toda esta serie de problemas, es que haya personas involucradas en de verdad empezar un cambio, empezar a hacer las cosas distintas, empezar a pensar las cosas de otro modo. Entre ellos, bueno, los invitados que hemos tenido, que al igual que Juan Gabriel, que han estado en estas 30 emisiones, que nos han hablado de tantas cosas, que nos han hecho ver las cosas de otro modo, y también a la gente que nos ha escuchado, les agradecemos que hayan estado acompañándonos durante este año, y los invitamos a que nos acompañen en el próximo año. Vamos a seguir aprendiendo juntos, a seguir cuestionándonos todo esto que vemos, y les agradecemos de verdad este favor que nos hacen al escucharnos. ¿Sí? Bueno, yo quiero agregar que también Teobroma nace como una iniciativa para fomentar la diversidad cultural, o sea, el pensamiento plural, esta promiscuidad ideológica, porque consideramos que esa promiscuidad ideológica es una de las bases del cuestionamiento de los sistemas determinantes que tanto daño han hecho. O sea, mientras no nos cuestionemos todo, incluso a nosotros mismos, inclusive a nosotros mismos, pues entonces no estamos generando cambios. Muchos de estos rituales son meramente superficiales, son meramente un discurso cultural, cuando en el fondo está palpitando un sistema de contradicciones y un sistema de crisis, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay una catarsis porque jamás se acepta la crisis. Claro. En realidad esto es una hipócrisis, es decir, es una crisis por debajo, sí, ¿no? Y los rituales lo que hacen es nada más tapar, pero la crisis ahí sigue. Sí, vamos a decretar que en esta época todos nos vamos a querer. Exactamente. Y vamos a ser buenos. Pero por abajo todo sigue igual y hasta peor porque está contenido como un volcán. Claro. Entonces ahí eso es lo que hay que empezar a hacerlo. Eso sería verdaderamente obedecer a un espíritu de rituales eficaces. Lo demás pues es pura paja. Sí. Y además sale cara, ¿no? Porque te la venden cara y te venden adornos y es todo un asunto ahí tremendo, ¿no? Sí, sí. Pareciera que organizando intercambios de regalos de verdad estamos mejorando en algo, ¿no? Así es. Y entonces pues la idea de Teobroma es esta, es invitarlos, les agradecemos
que nos hayan acompañado en estas 30 emisiones. Les agradecemos que nos permitan llegar a sus oídos mediante las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y pues también la tolerancia que ustedes tienen a las cosas que nosotros decimos, pero en el fondo les queremos decir que lo que pretendemos es eso, es mostrar otras realidades y que bueno, pues que cada quien se responsabilice de lo que hace con ellas. O sea, no traemos un monodiscurso, digamos, que diga esto es lo bueno, esto es lo malo, no. Aquí lo que se siembra más bien es la duda, que es la semilla de la ciencia. Muy cierto. Bueno, yo también quiero agradecerles que me hayan invitado a participar el día de hoy y también, bueno, aprovechar el micrófono para, al igual que ustedes, hacer la invitación para que reflexionemos hasta qué punto nos podemos volver más tolerantes, ¿no? Y todo lo que ha hecho Teobroma con nosotros, que es algo que sí agradezco como oyente, es sembrarnos esa duda, ¿no? Y esa semilla que han sembrado en nosotros este año ha sido muy interesante porque nos han convertido en personas con mayor tolerancia y con una capacidad mayor de poder analizar otras cosas que no habíamos visto y de descubrir cosas nuevas, ¿no? Gracias por este programa, ha sido muy aleccionador y bueno, pues como oyente les diría, espero que no sean 30, ¿no? Que lleguen los 3,000 al menos, ¿no? Felicidades. Gracias. Gracias, Juan Gabriel Elorza, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Umbral. Muchas gracias, Julio. Gracias a nuestro auditorio por Muchas su tolerancia. Gracias. Sí, gracias por escucharnos. Los esperamos iniciando el próximo año, el 2014, que ya es en unos cuantos días. Mi nombre es Julio César Torres. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Teobroma.mx